Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día lunes 6 de octubre, iniciando una nueva semana para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de todo lo que ha pasado en el fútbol colombiano, la fecha 14 de la Liga de Play Mayor, faltan partidos por desarrollarse. También vamos a hablar de lo que tiene que ver con la selección colombiana sub-20, cómo clasificó y por supuesto para hablar también de la participación de los equipos nuestros en la Copa Libertadores Femenina. Ayer domingo perdió Independiente Santa Fe y hoy le tocará jugar nada más y nada menos que al conjunto Deportivo Cali. Como siempre saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes desean acompañarnos en esta semana, porque vamos a tener partidos pendientes de Copa de Play Mayor. El próximo miércoles jugará el cuadro Once Caldas frente a Atlético Nacional y el otro partido que está pendiente de la ida de los cuartos de final es entre Envigado y el cuadro Deportivo Pereira. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar por lo del Campeonato Mundial Juvenil Sub-20 y por lo de la Selección Colombiana de Fútbol. Ayer la Selección Colombia hizo de todo para ganar el partido en el primer tiempo. En la segunda parte, por cansancio, por fatiga o por algún problema que no se sabe, como la Selección Colombia se dejó estar futbolísticamente de los nigerianos, terminó empatando un partido que merecía ganar lejos. Pero es que el fútbol, y más en estas categorías, cuando no se aprovechan las oportunidades para justificar los merecimientos, entonces vienen los errores involuntarios, vienen los errores que cuestan empates o cuestan derrotas, y al final uno termina que rezar para el milagro o quedarse resignados con una eliminación o con una derrota. Eso fue lo que pasó ayer con la selección colombiana. En el primer tiempo me gustó, fue una selección Colombia dinámica, una selección Colombia que tuvo como premisa el buen manejo de balón, entendiendo que los nigerianos son veloces. Los nigerianos pues tienen como principal arma el fútbol físico, pero también tienen una muy buena técnica y aparte de eso son unas culebras por arriba, tienen velocidad y con esa velocidad le hacen daño a cualquiera de los adversarios. Lo de los nigerianos es muy simple, había que jugarles con paciencia, con calma, pero también cuando se tiene la oportunidad de arrimarse al arco contrario, había que hacerlo con toda la precisión del caso. En el primer tiempo nos parecimos al partido que jugamos contra Noruega, que abreviamos los pases, que hicimos apertura de cancha por los costados, pero no se tuvo la definición suficiente. Ya en el segundo tiempo, cuando conseguimos el gol, Colombia de pronto por instinto de conservación, como este es un mundial y en el mundial hay que cuidarse de la reacción de los adversarios, se echó demasiado para atrás. Ese es uno de los defectos que le encuentro entre tantas virtudes que ha tenido esta selección colombiana sub-20. ¿Y cuáles son esos defectos? Primero, contra Arabia Saudita se veía que los jugadores transportaban individualmente, volvieron por ratos frente a Nigeria a hacer lo mismo frente a los árabes y aparte de eso se le agregó que el equipo se echó demasiado atrás y le dio la iniciativa al equipo nigeriano para que manejara Colombia en el segundo tiempo y sobre todo en el tramo final cuando se hizo la revisión del VAR solicitada por la famosa tarjeta verde que mostraron los nigerianos, vino el juez central, la revisó y al revisarla daba para penalti, sin la menor duda, con todo y que a nosotros como colombianos nos duele que nos piten de esa manera, así exista, pero para mí existe esa mano, imprudencia, torpeza, falla en el cálculo de el amigo Elkin Rivero que iba con ocasión de impedir que los nigerianos concretaran esa oportunidad de gol. Pues bien, lastimosamente
el jugador nuestro metió la mano, no hay nada que hacer, los nigerianos pidieron la tarjeta verde, el árbitro vino, revisó, penalti y se empata el partido 1-1 y a partir de ahí Colombia a defenderse como los gatos, patas para arriba porque el equipo nigeriano se había apoderado del balón. Colombia en el primer tiempo, el fuerte que había tenido era mantener la posesión de pelota, pero en el segundo tiempo, cuando, ¿cómo es que se llama este jugador? González, sí, González, el número 19 que tiene la cintilla de capitán, logra semejante golazo después de una jugada colectiva por zona derecha. Después de esa jugada, Colombia se echa para atrás, no se sabe por qué, de pronto es o instinto de conservación o la suficiencia de creer que con el 1-0 es suficiente. No, Colombia, si quería ganar el partido, por lo menos en el primer tiempo debió marcar más, y en el segundo tiempo, como se echó demasiado para atrás, ha debido aprovechar el contragolpe, y yo no sé por qué Colombia no lo aprovechó. Mejor dicho, se mezclaron todas las cosas juntas. En este partido frente a los nigerianos se repitió por ratos la mala entrega y al repetir el juego por el centro como contra los árabes, se volvió a lo del partido contra los noruegos, que era abrir la cancha, entregar más rápido la pelota, pero por ratos también se abusó de la conducción individual. Y en cuanto se refiere a al funcionamiento, yo creo que definitivamente Neisser Villarreal es más funcional como 9 que el mismo Emilio Aristizábal. A Emilio Aristizábal hay que ponerle la pelota allá en el área para que luche con los zagueros centrales del equipo adversario. Neisser Villarreal, en cambio, se mueve hacia cualquiera de los costados del campo, se mueve hacia el frente, se retrasa un poquito para jugar como volante, mejor dicho, tiene la movilidad suficiente para que los zagueros centrales no lo puedan referenciar. Esa es la ventaja que tiene Neisser con respecto a Emilio Aristizábal. Pero ¿qué pasa? Que Emilio Aristizábal, a pesar de ser un 9 estático de área, viene marcando goles y viene jugando continuamente en Fortaleza. En cambio, Neisser Villarreal, que se le criticó el haber salido desagradecido con Millonarios, que se declaraba en rebeldía con el club, que se quería ir para Cruzeiro, bueno, en fin, todas esas cosas que se comentaron y que el técnico César Torres le dijo que no las pusiera a ventilar o que no hiciera lo que hizo en el último partido. Aparte de eso, venía con una lesión de consideración que le supieron manejar, pero funcionalmente Neisser Villarreal tácticamente es mejor que Emilio Aristizábal con todo, y que Emilio Aristizábal viene marcando goles en el campeonato colombiano. Bueno, todavía ninguna marcada en este Mundial Juvenil Sub-20, pero de todas maneras en funcionamiento mejor Neisser que Emilio Aristizábal. Oscar Perea por ratos abusando de la individualidad, pero por ratos se acordó de sus compañeros, y hay un jugador que definitivamente puede ser la rueda de auxilio para el lateral por zona izquierda, que es el amigo Cavadía, que juega en el América de Cali, que ayer empezando el partido jugó como volante interior por izquierda para tratar de colaborarle en el taponamiento de los accesos al amigo, ¿cómo es que se llama? Arizala, correcto, Arizala, que es el lateral por izquierda. Entonces Cavadía era el permanente auxiliar de esa zona. Entonces, para llegar a las conclusiones de ley generales, Colombia por ratos jugó bien, por ratos regular, no digo que mal, porque tampoco es que el equipo colombiano haya jugado tan mal, pero cometió algunos errores matriciales, sí, que pudieron haber costado el partido al final. Pero ¿sabe qué pasa? Que los nigerianos, con todo y la velocidad que tienen, con todo y que tienen habilidad, gambeta, buen remate de media distancia, buen manejo de pelota, pero los nigerianos para definir son demasiado precipitados, o se apresuran, o de pronto por los nervios de estar jugando un partido del Campeonato del Mundo no tiene la tranquilidad suficiente para concretar las opciones. Pero de los rivales que tuvimos en la fase de grupos, el que mejor no jugó fue Nigeria. Los árabes pues nos generaron situaciones, pero se demostró que eran demasiado limitados, y yo no sé por qué Colombia no aprovechó mejor las limitaciones de los árabes y los noruegos, que se decía que eran los fuertes del grupo porque son jugadores de buena talla. Bueno, no digo buena talla, pero sí de una gran talla. Todos miden de 1.80 para arriba, son fuertes.
en el juego aéreo, pero ni siquiera en eso se espolearon los noruegos frente al equipo colombiano. Bueno, se va a venir Sudáfrica, una papeleta igual de complicada que la de Nigeria. Hay que tener mucho cuidado porque los equipos africanos, sobre todo en estos mundiales de categorías juveniles, demuestran de que están hechos y son los equipos o son las selecciones que a veces crecen con el correr de las rondas. Lo que hicimos contra Nigeria, ojalá no lo podamos hacer contra Sudáfrica, porque los sudafricanos tienen más opciones de vacunarnos. Eso es la advertencia para la selección Colombia ahora que está clasificada a los octavos de final. Resultados de los partidos que se jugaron entre el pasado viernes y el día de ayer domingo. Y los partidos quedaron de la siguiente manera. Ucrania le ganó 2-1 a Paraguay. Panamá cayó 2-1 con Corea del Sur. Egipto le ganó 2-1 in extremis a Chile, pero increíblemente Chile, que empató en todo, en puntos, en gol diferencia, mayor número de goles marcados, mayor número de goles recibidos, igualó en todo con los egipcios, pero ¿qué pasó? Que los egipcios tuvieron una tarjeta amarilla más que los chilenos, por eso Chile quedó segundo del grupo. Nueva Zelanda cayó goleado 3-0 a manos de Japón, México le ganó 1-0 a Marruecos, España le ganó 1-0 a Brasil. Qué fracaso rotundo el de los brasileños en este campeonato mundial juvenil sub-20, y si el fracaso viene de la de mayores, pues ni hablar de las categorías menores. Argentina le ganó 1-0 a Italia, el conjunto de Australia le ganó 3-1 a Cuba, Sudáfrica le ganó 2-1 a los Estados Unidos y Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia. Y en el grupo de Colombia, los dos resultados fueron empates 1-1. También Noruega tuvo la oportunidad de una pena máxima de ponerse primero del grupo, pero lamentablemente los noruegos la desperdiciaron. Aparte de eso, se hicieron mostrar una tarjeta amarilla además, lo que permitió que Colombia, aún con el empate contra Nigeria, terminara primera del grupo. Bueno, el cuadro de los octavos de final quedó definido de la siguiente manera. Ucrania enfrentará a España, Chile enfrentará a México, Colombia, como todos ustedes saben, enfrentará a Sudáfrica, Argentina enfrentará a Nigeria. Esos duelos de argentinos y nigerianos en todos los mundiales parece que fueran especiales. Ya se han enfrentado en mundiales prejuveniles sub-17, ya se han enfrentado en mundiales juveniles sub-20, ya se han enfrentado en torneos de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos y ya se han enfrentado incluso en mundial de mayores. Paraguay enfrentará a Noruega, Japón enfrentará a Francia, Estados Unidos enfrentará a Italia y Marruecos se medirá ante Corea del Sur. La serie de octavos de final empezará mañana y terminará el próximo día jueves. Bueno, eso en cuanto al Campeonato Mundial Juvenil Sub-20. Pasemos entonces, y para cerrar este primer bloque, a lo que es Copa Libertadores Femenina. En Copa Libertadores Femenina, primero hablemos de los resultados, y estos se presentaron de la siguiente manera. El partido o los partidos que se jugaron el pasado viernes terminaron 1-1, Deportivo Cali contra Libertad. Colo-Colo le ganó 2-0 al Olimpia, Nacional de Uruguay empató 0-0 con Universidad de Chile, Sao Paulo le ganó 2-0 a San Lorenzo, y en la segunda fecha de la fase de grupos que comenzó ayer domingo, los resultados fueron los siguientes. Corinthians goleó 11-0 al Always Ready, Boca Juniors le ganó 2-0 al Adifem, Independiente del Valle le ganó 1-0 Independiente Santa Fe, ya voy a hacer el comentario de ese partido. Alianza Lima cayó 2-1 con Ferroviaria, y los partidos que se van a jugar el día de hoy son los siguientes: a las 2 de la tarde, San Lorenzo de Almagro frente al Olimpia de Asunción, Deportivo Cali frente a Nacional de Montevideo. Ya más adelante voy a dar la posible nómina del equipo azucarero, y a las 6 de la tarde Libertad contra la Universidad de Chile y Sao Paulo contra el equipo del Colo-Colo. Esos son los partidos que se van a jugar de la Copa Libertadores Femenina. Bueno, con relación a lo que fue el partido de Independiente Santa Fe el día de ayer, yo no entendería por qué el técnico Omar Ramírez modificó la alineación con respecto a lo que fue el equipo que goleó al equipo boliviano. Yo no sé por qué entraron algunas jugadoras que demostrado está que no tienen ritmo competitivo, y dejaron sentadas en el banco a muchas otras
que estaban andando bien. Omar Ramírez cambió el equipo de un momento para otro y el equipo anímicamente se derrumbó y por esa razón terminó perdiendo 1-0. Generaron opciones de gol. No vi el partido completamente porque a esa misma hora estaba jugando la selección colombiana sub-20, pero yo no sé por qué el técnico cambia el equipo de un momento para otro o de un partido para otro. Bueno, a jugársela frente a Corinthians, que está llegando derecho, y Santa Fe tendría que obligatoriamente sumar los puntos necesarios para avanzar a la siguiente ronda. También depende Santa Fe, si llega a empatar frente a Corinthians, depende de que no haya ganador en el partido de la Always Ready, que ya está eliminado, y el otro equipo, Independiente del Valle del Ecuador, que también está eliminado. Bueno, tenemos la probable alineación hoy del Deportivo Cali para enfrentar a Nacional de Montevideo, y las jugadoras que van a estar en el 11 titular posiblemente sean las siguientes: Luisa Fernanda Agudelo bajo los 3 palos, Kelly Ibargüen como lateral por derecha, Angie Salazar como lateral por zona izquierda, Kelly Caicedo y Jessica Bermeo bajo los 3 palos, Manuela Vázquez Fajardo en compañía de Paola García y Montoya Camacho, que son las 3 del medio. Adelante Melanie Aponzá, Lady Cobos y Cindy Sánchez, que son las jugadoras del frente de ataque. Esa es la probable alineación del Deportivo Cali para lo que será hoy el partido frente a Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores de América. Vamos a hacer entonces la pausa institucional y al regreso hablaremos de lo que tiene que ver con lo acontecido en la Liga de Play de Mayor. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@FútbolAMR-Sports-Colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMR-Sports, y en Instagram como @FútbolAMR-Sports-Colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. ¿Sabía usted que por cada uso de plásticos como bolsas, pitillos, vasos, se están contaminando los océanos y las especies marinas se están extinguiendo? Diga no al uso de materiales plásticos, ahorre papel, use bolsas de tela reutilizables, y evite causar daño al planeta. Una campaña de Fútbol AMR Sports para el cuidado de la naturaleza. Cuidado con el alcohol. El consumo excesivo de licores es dañino para la salud. Unas copas de más causan tragedias inevitables. Si toma licor, no conduzca, y si conduce, no tome licor. Una campaña de Fútbol AMR Sports para prevenir el alcoholismo. Ahorre agua y energía. Utilice solamente la cantidad de agua necesaria para bañarse, lavar prendas de vestir y preparar alimentos. No deje cargando sus dispositivos electrónicos por tanto tiempo, no utilice celular o tablet cuando estén conectados, y evite el consumo excesivo de luces. Una campaña de Fútbol AMR Sports para el uso moderado de agua y luz. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el análisis de lo que pasó en esta 13ª fecha de la Liga de Play de Mayor, y antes de meternos en todo lo que tenga que ver con las opiniones y los argumentos futbolísticos de los partidos que vimos, debo decir que este tema de los arbitrajes sí tiene que manejarse con muchísimo cuidado en las fechas que se vienen en adelante, porque así como en las fechas que se han jugado, se han presentado polémicas y polémicas grandes, debo decir también que esas mismas polémicas son las que hacen que los equipos pierdan puntos. De aquí en adelante hay que tener mucho cuidado con las designaciones, porque hay equipos que se están jugando la clasificación a los 8, hay equipos que se están jugando la permanencia en primera división, y lo digo especialmente porque en el partido de anoche entre Nacional y Boyacá Chicó pasó un suceso que tiene que ser analizado con todas las aristas posibles.
Yo no quiero decir con esto que no haya merecido el empate Nacional o que haya merecido mejor suerte el Boyacá Chicó. De hecho, el equipo de Tunja le planteó un muy buen partido a Nacional, le cortó los circuitos creativos, cuando tuvo la oportunidad de atacarlo, lo atacó, pero cuando tuvo que retroceder para defenderse, se defendió con uñas y dientes. Otra cosa que Atlético Nacional no utilizó los caminos correctos, los caminos adecuados para llegar a predio de Sergio Denis, que se hizo figura bajo los 3 palos del equipo de Boyacá, hasta que apareció esa jugada que a mi juicio, a mi manera de ver el reglamento, admite discusión. Lo de Alfredo Morelos pues es muy sencillo, es un jugador que entrompa, es un jugador que saca de quicio en cualquier momento a los zagueros centrales del equipo adversario, y ahí en esa jugada me parece que Alfredo Morelos trata de ayudarse un poquito. Es cierto, hubo camiseteo del defensa, pero el jugador de Atlético Nacional se ayuda cayéndose al piso, y eso fue lo que al final determinó el VAR para que el árbitro sancionara el manchón blanco en favor del equipo verdolaga. Ese tipo de circunstancias son las que hacen que los equipos pierdan los estribos. Los jugadores del Boyacá Chicó protestaron, le alegaron al árbitro, algunos de ellos se fueron con tarjeta amarilla. Yo no sé si la protesta tenga algo de validez. Para mí sí tiene validez la protesta del Boyacá Chicó, porque es una jugada, un agarrón de esos. Los árbitros a veces los omiten, pero cuando se vio que le habían pitado ese agarrón al defensor del Boyacá Chicó sobre Morelos, el delantero del cuadro Atlético Nacional, uno tiene que decir, si esos agarrones se dan y un árbitro como Mayorga pita eso como penal, también hay que decirle a los árbitros que cualquier agarrón que se dé, ya sea en favor de un equipo grande o en favor de un equipo chico, tienen que pitarlos, o si no, estaríamos jodidos con el manejo del criterio de las decisiones arbitrales. Entonces, esa jugada, yo del árbitro del partido de anoche no la hubiera pitado. Así el VAR me llame y me muestre la jugada, pero yo me sostengo en mi decisión. Alfredo Morelos se dejó caer, pero aunque hay un agarrón previo, yo esas jugadas no las podría interpretar de manera facilita, como si hubiera existido la pena máxima. Listo, son circunstancias del partido. Eso le permitió a Nacional empatar un partido en el que el verde equivocó totalmente la vía, pero igual eso no quita para nada que Boyacá Chicó hizo un buen partido. Boyacá Chicó está en un momento muy especial, está cerca del borde de la zona de alerta roja del descenso, pero hay una diferencia entre Boyacá Chicó y el Envigado. ¿Cuál es la diferencia? Que Boyacá Chicó sí compite. Sí, hay un momento en el que hay que promocionar los valores nuevos, en el que hay que darle salida a los jugadores jóvenes, pero cuando está cerca de una circunstancia adversa en la que ninguno quiere caer, hay que competir. No hay que hacer lo mismo que el Envigado, que por hacer negocio con los jugadores que fueron promocionando, dejaron de competir, y eso fue lo que llevó tristemente al equipo naranja a caer en segunda división. Boyacá Chicó entendió que había que competir, así no le alcance para meterse a los 8, pero el ideal del equipo de Tunja es por lo menos no caer en la zona de alerta roja del descenso y seguir promocionando jugadores como los han venido promocionando hasta el momento. Ayer le hicieron un buen partido a Nacional, le cortaron los circuitos creativos, tampoco es que hayan jugado brillantemente como para decir Boyacá Chicó mereció golear, no, con lo que venía haciendo era suficiente para que se le frenteara al equipo verdolaga, como se dice en el barrio. Además, el equipo verde repitió lo mismo de hace varios partidos. Son equipos que repiten demasiado los centros llovidos hacia el primer palo, hacia el segundo palo. No tienen claro el destino, a quién le van a levantar la pelota, y cuando defienden apenas con los 4 del fondo y con los 2 volantes de recuperación, porque Cardona, regordito, nunca recupera una pelota, los hombres de medio cancha hacia arriba nunca recuperan balón, y ya uno entiende por qué el hincha de Atlético Nacional está apurado en el nombramiento del nuevo técnico. Yo sé que la idea es que Diego Arias permanezca hasta terminar este campeonato, pero
De todas maneras, en Atlético Nacional hay que corregir muchos errores para que cuando llegue el técnico nuevo, esos errores no se vean tan repetidos. En el caso del cuadro Bertolaga, comenzó con un equipo que no había jugado junto nunca, un equipo que tuvo jugadores que apenas están volviendo de las lesiones, jugadores que no habían sido utilizados nunca en la era Gandolfi, y ahora cuando el partido se les fue a contramano o cuando necesitaban remontar el 1-0, metió a los titulares tarde el amigo Diego Arias y Nacional jugó a la atropellada a ver qué podía pescar en el área de Diego Denis hasta que llegó esa jugada que para mí admite discusión. Admito, como no, la protesta de los jugadores del Boyacá Chicó, que con toda razón se sintieron frustrados porque de esa jugada dependía si el equipo de Tunja mantenía la idea de ganarle los 3 puntos al equipo verdolaga. De hecho, Boyacá Chicó en casi todos los partidos en condición de local se ha hecho muy difícil que le ganen, pero cuando se salen de sus cabales después de una decisión arbitral totalmente discutida, pues yo creo que eso motiva al equipo adversario para que se aproveche de esa circunstancia. Así como se dijo en su momento que árbitro que vaya a Tunja a pitar un partido de Boyacá Chicó contra cualquier rival que sea, hay algunos que están prevenidos porque como ahí está atento el amigo Eduardo Pimentel a ver qué puede opinar o qué puede sugerir cuando al equipo le pitan en contra, pues hubo árbitros prevenidos que decidieron pitarle en favor al Boyacá Chicó y el equipo de Tunja ha sacado algunos empates, pero este de anoche, que era victoria para el equipo ajedrezado, ese empate al final, yo no sé hasta qué punto los puede perjudicar, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado con los arbitrajes porque de los puntos que se dejan de ganar depende muchísimo la decisión de los jueces. Bueno, ese es un tema que hay que manejar con cuidado. Yo no estoy diciendo para nada que al Boyacá Chicó lo robaron o que Atlético Nacional tenía cómo empatar el partido. Sí, tuvieron defectos y virtudes los dos equipos, defecto del Boyacá Chicó que se echó demasiado atrás y defecto de Nacional que insistió por la misma vía cuando había jugadores para hacer otro tipo de variantes. Eso fue lo que vi en el partido de anoche en Tunja. Y de los otros partidos que vi, pues vi el del Deportivo Cali frente al Deportivo Pereira y qué repaso le dio en los primeros minutos el amigo Alberto Gamero a ese señor Rafael Dudamel, que sigue demostrando que depende de la motivación, pero ya no entiende por qué los del Deportivo Pereira no se quieren motivar. Así metan la ficha, pero se les ve un poquito descompensados, el incumplimiento de los dirigentes en el tema de los pagos. En eso sí creo que tiene toda la razón Dudamel en señalar que el problema del Deportivo Pereira es el incumplimiento de la parte dirigencial, pero de ahí decir que merecía empatar el partido, me parece que el que mereció ganarlo era el Deportivo Cali. Ahora, yo no sé por qué el Deportivo Cali cuando necesita ganar el partido por amplio marcador decide ese instinto conservador. Mire, el Deportivo Cali hizo lo mismo que hizo la selección colombiana sub-20 en el partido frente a Nigeria. Hacen el gol y se echan atrás a tratar de defenderlo como puede. Defenderse es una manera por lo menos válida de sostener un resultado, pero cuando el Deportivo Cali tuvo opciones de gol para liquidar un compromiso en el que se sabía que Deportivo Pereira iba a jugar al como sea, pues a mí me parece que el Deportivo Cali ahí en eso se equivoca en las vías utilizadas, pero Gamero le dio una lección táctica al señor Dudamel. Dudamel nunca sale de ese libreto tan repetido que le dio la suerte de ser campeón con Bucaramanga, le dio la suerte de ser campeón con Deportivo Cali. Ya me parece que entre los dos yo me inclinaría por Alberto Gamero, porque Alberto Gamero sabe cuándo llegan las circunstancias adversas y la sabe manejar a tal punto que les dice o ubica a los jugadores sí en su posición natural, pero los pone a competir donde tienen que ir a competir. Me parece que lo que le sobra a Gamero en materia táctica sí le hace falta al señor Dudamel. Ganaron con un gol logrado en un cobre tiro libre de el amigo, bueno, uno melenudito que había sido figura en un partido que empató aquí 3-3 en Bogotá con Millonarios y viene siendo el as bajo la manga de este equipo azucarero.
Hernández, si no estoy mal, es el apellido del jugador del Deportivo Cali, que ha llevado a que los de Alberto Gamero tengan los puntos necesarios para que el Cali en este momento esté metido dentro de los 8. Lo del Deportivo Cali, hay ratos en los que me parece que no hacen las cosas bien, hay otros ratos en los que me parece que hacen cosas correctas, adecuadas, pero esta vez frente al Deportivo Pereira las cosas les salieron, ganaron bien y pudieron haber ganado por más. Y así digan que el Deportivo Pereira merecía empatar, yo creo que este Deportivo Pereira es menos que el Deportivo Pereira de Alejandro Restrepo, es menos que el Deportivo Pereira de Leonel Álvarez, por menos sacaron en la campaña pasada a Luis Fernando Suárez, y yo creo que los números del señor Dudamel son bastante pavorosos y eso daría motivo para que le dijeran o clasifica los 8 o no sigue con nosotros para la temporada que viene. Y el Deportivo Cali demostrado está que puede ganar partidos, pero no puede entrar en ese pánico de creer que el adversario se lo puede empatar y por eso hay que echarse demasiado atrás. Eso no lo puede hacer un equipo de la talla y de la Prosapia, como es el caso del Deportivo Cali. Bueno, no pude ver los demás partidos porque en el caso de Junior Tolima, que era el partido para ver el domingo, estaban atravesados. Primero el partido de la selección colombiana sub-20 y estaba atravesado el partido de Copa Libertadores femenina que lamentablemente perdió el cuadro Independiente Santa Fe. Bueno, resultados hasta el momento, tomando en cuenta que hoy juega el cuadro Once Caldas frente a la Equidad aquí en el Estadio de Techo y tomando en cuenta que faltan 2 partidos, uno se juega mañana entre Millonarios y América de Cali y el otro está pendiente por confirmarse el horario de ese partido de Deportivo Independiente Medellín frente al cuadro Independiente Santa Fe. La jornada del fútbol colombiano comenzó con la victoria del cuadro Deportivo Cali 1-0 sobre el Pereira. El pasado sábado, el partido que consumió el primer descendido, Envigado cayó en condición de local 1-2 a manos del cuadro Atlético Bucaramanga. La victoria de el conjunto Unión Magdalena 3-2 sobre Águilas, Llaneros empató 0-0 con Fortaleza, Pasto y Alianza también empataron 3-3, el Deportes Tolima que le ganó 1-0 en Barranquilla Junior y Boyacá Chico que de manera polémica empató 1-1 con el cuadro Atlético Nacional. Hoy a las 7:30 de la noche se jugará el partido entre la Equidad Seguros y el cuadro Once Caldas. Ese partido irá en simultánea por el canal Win Sports Básico y por el canal Win Sports Más. Bueno, y para cerrar, una cosita con relación al Junior. El profe Alfredo Arias va a tener que reunir a todos los jugadores y decirles y preguntarles qué es lo que está pasando y qué es lo que está motivando a que el equipo Tiburón pierda partidos cuando tiene la posibilidad de ganarlos. El jueves de la semana pasada perdieron de manera increíble con el América y ayer perdieron con el Tolima, un Tolima que les jugó mano a mano, un Tolima que tuvo en Neto Volpi a la figura del compromiso y un Tolima que ganó y ganó bien, pero en Junior de Barranquilla algo raro está pasando adentro. Va a tener que reunir el técnico Alfredo Arias a sus jugadores y decirles qué es lo que está pasando, pero yo de entrada le pediría el favor al técnico uruguayo que así no le gusta a la gente o a los aficionados del equipo Tiburón. Yo creo que va a tener que el profe Arias empezar por sentar a las vacas sagradas de ese equipo, empezando por el amigo Didier Moreno y los otros jugadores verán qué hacen, pero de todas maneras Alfredo Arias va a tener que dar un timonazo para que Junior vuelva a la victoria. Nosotros nos despedimos, este fue su programa Fútbol AMR Sports, muchísimas gracias por oírnos, esperamos que la pasen bien, esperemos que la sigan pasando bien, nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hacer el balance de lo que sucedió este fin de semana con los colombianos en el exterior y lo que haya pasado con el fútbol internacional y por supuesto para hacer referencia a las polémicas arbitrales hasta el momento de la 14ª jornada de la Liga de Play Mayor y el previo a lo que será el estelar partido en el Campín entre Millonarios y América de Cali. A todos ustedes, mil gracias, que sigan pasándola bien, nos volveremos a reencontrar el día de mañana y que tengan todos buen comienzo de semana. Termina nuestro espacio y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sports les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón.
Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.